En 2019, los científicos hicieron un anuncio devastador. El gato montés escocés, el último gato nativo de Gran Bretaña, un depredador que había recorrido estas islas durante 9.000 años, fue declarado funcionalmente extinto. No en peligro, no amenazado, funcionalmente extinto. Cada gato montés analizado en la naturaleza mostraba ADN de gato doméstico. La especie había sido cruzada hasta su desaparición. Fin del juego. O eso pensaban todos. 3 años después, un equipo de genetistas, veterinarios y conservacionistas intentó algo sin precedentes. Criarían en cautiverio a los gatos monteses genéticamente más puros y los liberarían en las tierras altas de Escocia. La meta era un 50% de supervivencia. Eso se consideraría un éxito. ¿El resultado real? 46 gatos liberados. 95% de tasa de supervivencia. Y en la primavera de 2024, las cámaras trampa capturaron algo que nadie había visto en décadas. Crías de gato montés nacidas en libertad, jugando entre los brezos, puras, vivas, libres. Al menos 24 crías nacidas en libertad. Algunas estimaciones hablan de 40. Esta es la historia de cómo el mamífero más amenazado de Gran Bretaña regresó de la extinción funcional, y lo que nos enseña sobre cómo salvar especies al borde del abismo. Si las historias de conservación de la fauna te fascinan, suscríbete al canal. Cubrimos proyectos de restauración que realmente están funcionando. El último gato nativo. Para entender por qué esto importa, necesitas entender lo que casi perdimos. El gato montés escocés, llamado localmente el tigre de las tierras altas, no es un gato asilvestrado. No es un gato doméstico que escapó. Es una especie completamente diferente que ha vivido en Gran Bretaña desde el final de la última era de hielo. Cuando los primeros humanos cruzaron a estas islas hace 9.000 años, los gatos monteses ya estaban aquí. Observaron desde los bosques cómo las civilizaciones surgían y caían. Estaban aquí antes de Stonehenge, antes de los romanos, antes de todo lo que llamamos historia británica. Durante milenios prosperaron. Y luego, en el lapso de unos 200 años, casi los borramos por completo. Empezó con la pérdida de hábitat. Los antiguos bosques de Gran Bretaña fueron talados para la agricultura, empujando a los gatos monteses hacia bolsas cada vez más pequeñas de naturaleza. Luego vino la persecución. Los guardabosques que protegían las fincas de caza veían a los gatos monteses como alimañas, competidores por los urogallos y los faisanes que sus empleadores querían cazar. Los gatos monteses eran atrapados, envenenados y disparados a la vista. A mediados del siglo XIX, habían desaparecido por completo de Inglaterra y Gales. Solo las remotas tierras altas de Escocia quedaban como refugio, el terreno demasiado accidentado, demasiado salvaje para un exterminio completo. Pero aquí es donde entra la ironía más cruel de la historia. Los romanos trajeron gatos domésticos a Gran Bretaña hace 2000 años. Durante siglos, las dos especies coexistieron con mínima interacción, los gatos monteses en los bosques, los gatos domésticos en los asentamientos humanos. Pero a medida que los gatos monteses se volvieron más raros y más aislados, algo cambió. Los gatos monteses solitarios, incapaces de encontrar parejas de su propia especie, comenzaron a reproducirse con gatos domésticos y asilvestrados. Cada generación, el genoma salvaje se diluía. Los rasgos distintivos, la cabeza ancha, la cola de punta roma con anillos perfectos, la complexión musculosa comenzaron a desdibujarse. Para los años 2010, cuando los científicos realizaron extensos estudios con cámaras trampa por las tierras altas, no pudieron encontrar ni un solo gato montés genéticamente puro en ningún lugar. Ni uno. La especie no había sido cazada hasta la extinción. Había sido amada hasta la extinción. Cruzada hasta desaparecer por sus propios primos lejanos. En 2019, el grupo de especialistas en felinos de la UICN, la principal autoridad mundial en gatos salvajes, revisó toda la evidencia y emitió su veredicto. La población del gato montés escocés ya no era viable. Sin intervención, la especie desaparecería por completo en una generación. El único gato nativo de Gran Bretaña, desaparecido. Los casamenteros genéticos. Pero un pequeño grupo de científicos se negó a aceptar ese veredicto. Habían estado preparándose durante años, construyendo algo sin precedentes, el primer centro de cría para liberación con fines de conservación del Reino Unido, escondido en un rincón tranquilo del Highland Wildlife Park, cerca de Aviemore. El plan era audaz. Paso 1.
Identificar a los gatos monteses genéticamente más puros, mantenidos en cautiverio en todo el Reino Unido. Aproximadamente 150 gatos en zoológicos y centros de fauna. Paso 2. Secuenciar sus genomas completos. No solo un perfil básico de ADN, sino un análisis completo cromosoma por cromosoma para identificar exactamente qué segmentos genéticos provenían de gatos monteses y cuáles provenían de ascendencia de gato doméstico. Paso 3. Convertirse en casamenteros. Emparejar a los gatos más puros entre sí, seleccionando para máxima diversidad genética, minimizando los rasgos híbridos. La doctora Helen Sen, jefa de conservación de la Real Sociedad Zoológica de Escocia, dirigió el esfuerzo. Tuvimos que pensar como diseñadores de aplicaciones de citas, explicó. Estamos mirando cada cromosoma, identificando qué partes vienen de gatos monteses y qué partes vienen de gatos domésticos, y luego averiguando qué emparejamientos producirán la descendencia más pura. El centro de cría en sí era revolucionario. 16 recintos de cría y 20 recintos de preliberación, diseñados para minimizar el contacto humano. Los gatos necesitaban temer a las personas, no confiar en ellas. Comederos automáticos, cámaras remotas, personal que se movía como fantasmas, sin hacer nunca contacto visual con los animales que intentaban salvar. En 2022, la primera temporada de cría produjo 22 crías. En 2023, 13 más. En 2024, 16. Cada una un pequeño milagro genético. Los gatos monteses más puros nacidos en décadas. Pausa rápida. ¿Alguna vez has visto un gato montés escocés? Se parecen a los gatos atigrados domésticos, pero más grandes, más musculosos, con pelajes rayados perfectos y colas de punta negra y roma. Deja un comentario si habías oído hablar de ellos antes de este video. La primera liberación, junio de 2023. El momento de la verdad. 19 gatos monteses criados en cautiverio, cada uno equipado con un collar de radio GPS, fueron liberados en el paisaje de Cairngorms Connect, una vasta zona de antiguo bosque de pino caledonio en el corazón de Escocia. El equipo contuvo la respiración. Los programas de cría en cautiverio fracasan todo el tiempo. Los animales criados en recintos a menudo no pueden cazar, no pueden navegar por terreno salvaje, no pueden sobrevivir sin cuidado humano. La meta era un 50% de supervivencia en el primer año. Eso se consideraría aceptable. Lo que ocurrió superó todas las expectativas. Después de 10 meses, 18 de 19 gatos fueron confirmados vivos. Una muerte. Un gato se dispersó más allá del rango de rastreo. Esa es una tasa de supervivencia del 95%. Pero los números solo contaban parte de la historia. Los gatos no solo estaban sobreviviendo, estaban prosperando. Los chequeos de salud no mostraron prácticamente ningún signo de lesión o enfermedad. En promedio, habían ganado un 20% de peso corporal desde la liberación. Estaban cazando con éxito, estableciendo territorios, comportándose exactamente como deben comportarse los depredadores salvajes. Y los datos GPS revelaron algo notable sobre su comportamiento. El rastreo mostró machos y hembras superponiendo territorios durante la temporada de reproducción invernal. El equipo vio los patrones de cortejo. Sabían lo que podía venir. Luego, a finales de mayo de 2024, una cámara trampa en el área de liberación capturó imágenes que emocionaron a todo el equipo. Una hembra de gato montés con crías. Crías nacidas en libertad. Fue el primer nacimiento silvestre confirmado de gatos monteses escoceses a partir de animales liberados en la historia moderna. Durante el verano de 2024, más cámaras capturaron más camadas. 7 hembras habían dado a luz. Al menos 24 crías en 9 camadas. La especie no solo estaba sobreviviendo a la reintroducción. Estaba reproduciendo la guerra contra el amor híbrido. Pero liberar gatos monteses era solo la mitad de la batalla. ¿Recuerdas qué los llevó a la extinción funcional en primer lugar? La hibridación con gatos domésticos. Si el equipo simplemente liberaba gatos monteses puros en una zona llena de gatos asilvestrados, la misma dilución genética volvería a ocurrir. En unas pocas generaciones, la pureza se perdería. Así que Saving Wildcats lanzó una operación paralela, TNVR, atrapar, esterilizar, vacunar, devolver.
Trabajando con Cats Protection, los equipos de campo se desplegaron por los Cairngorms con trampas humanitarias. Cada gato asilvestrado y doméstico de libre circulación que atrapaban era esterilizado y vacunado antes de ser devuelto. Para 2024, 132 gatos domésticos asilvestrados habían sido procesados. La esterilización previene la reproducción. La vacunación previene la transmisión de enfermedades a los gatos monteses. La devolución mantiene estable el ecosistema. Pero es una batalla constante. Los gatos domésticos están por todas partes en Escocia. Se estima que hay 1 millón de gatos en el país, superando con creces a los gatos monteses muchas veces. Por eso el proyecto también lanzó una agresiva campaña de difusión pública. Esteriliza a tus gatos, vacúnalos, manténlos dentro de casa por la noche. Esto no se trata de culpar a los dueños de gatos, dice la directora del proyecto, doctora Kerry Langridge. Se trata de una tenencia responsable de mascotas. Un gato esterilizado, vacunado y de interior representa cero amenaza para los gatos monteses. Un gato no esterilizado al aire libre es un potencial impulsor de extinción. Algunas fincas alrededor del sitio de liberación han implementado zonas libres de gatos. Otras han ayudado a financiar gallineros a prueba de depredadores para los granjeros, a quienes los gatos monteses liberados han llevado gallinas. Es un equilibrio delicado, salvar a un depredador salvaje mientras se vive junto a personas que tienen sus propios animales que proteger. La conexión con el lince ibérico. Aquí hay algo que la mayoría de la gente no sabe. Uno de los socios clave en Saving Wildcats es la Junta de Andalucía de España, el gobierno regional que lideró la recuperación de gato salvaje más exitosa de la historia. A principios de los años 2000, el lince ibérico era el gato más amenazado de la Tierra. Quedaban menos de 100 individuos, dispersos por hábitats fragmentados en el sur de España y Portugal. Hoy hay más de 2000. Los españoles llevaron a Escocia su experiencia ganada con esfuerzo. Cómo diseñar recintos de cría que minimizan la impronta humana. Cómo preparar animales para la liberación. Cómo gestionar la genética en una población fragmentada. El zoológico sueco Nordens Ark también se unió como socio, proporcionando una población de cría de respaldo en caso de que una enfermedad golpeara el centro principal. Esta es la conservación internacional en su mejor versión. Países compartiendo conocimiento, uniendo recursos, aplicando lecciones aprendidas de una especie en peligro para salvar a otra. No podríamos haber hecho esto sin la experiencia española, dice la doctora Sen. Demostraron que era posible, nos mostraron qué funcionaba y qué no. Estamos parados sobre sus hombros. A finales de 2025, la población salvaje en los Cairngorms, adultos liberados más descendencia nacida en libertad, se acerca a los 70 individuos. Eso no es recuperación. Todavía no. La meta es una población autosostenible de varios cientos en múltiples sitios de Escocia. Pero es un comienzo. La primera esperanza real en décadas. Y aquí está la parte más importante. Los estudios de viabilidad para reintroducciones de gato montés ahora han comenzado en Inglaterra y Gales. Por primera vez en 200 años, hay una discusión seria sobre traer de vuelta al gato nativo de Gran Bretaña a paisajes de los que fue expulsado hace siglos. El proyecto de los Cairngorms está demostrando que el concepto funciona. La ciencia del regreso. ¿Qué hace que esta historia sea diferente de tantos esfuerzos de conservación fallidos? 3 cosas. 1. Honestidad genética. El equipo no fingió que el problema no existía. Reconocieron que las poblaciones salvajes estaban demasiado hibridadas para recuperarse por sí solas. Construyeron un programa de cría diseñado específicamente para maximizar la pureza genética manteniendo la diversidad. La nueva tecnología de secuenciación del genoma completo que están usando les permite rastrear la ascendencia de gato doméstico a nivel cromosómico y potencialmente cruzarla hasta eliminarla a lo largo de generaciones. 2. Mitigación de amenazas. No solo soltaron gatos en la naturaleza y esperaron lo mejor. El programa TNVR comenzó 2 años antes de la primera liberación. Para cuando llegaron los gatos monteses, la población de gatos asilvestrados en la zona ya estaba siendo suprimida. Esta es la lección de tantas reintroducciones fallidas. Tienes que abordar las amenazas antes de añadir los animales. 3. Integración comunitaria. Propietarios de tierras, guardabosques y granjeros fueron incorporados como socios, no como obstáculos. El proyecto realiza talleres regulares. Compensa las pérdidas de aves de corral. Trabaja con las fincas para crear prácticas de manejo amigables con el gato montés. La conservación que ignora a las comunidades locales fracasa.
El equipo de Saving Wildcats aprendió esa lección de los errores ajenos, lo que nos enseña el tigre de las tierras altas. Esto es lo que creo que más importa de esta historia. Cuando la UICN declaró al gato montés escocés funcionalmente extinto en 2019, habría sido fácil rendirse. La especie había desaparecido en cualquier sentido significativo. ¿Por qué desperdiciar recursos en una causa perdida? Pero un pequeño grupo de personas se negó a aceptar ese marco. Preguntaron, ¿y si funcionalmente extinto no significa sin esperanza? ¿Y si solo significa que necesitamos un enfoque diferente? Construyeron un centro de cría, secuenciaron genomas, se convirtieron en casamenteros genéticos, atraparon gatos asilvestrados, rastrearon liberaciones con GPS y cámaras trampa, aprendieron de la recuperación del lince en España, trabajaron con propietarios de tierras y guardabosques, y 3 años después, crías nacidas en libertad están jugando entre los brezos. La lección no es que la tecnología salve especies. La tecnología ayudó. El rastreo GPS, la secuenciación genética, las cámaras remotas. La lección es que extinto no siempre es el final de la historia. A veces es el momento en que finalmente tomamos el problema en serio. El gato montés de Gran Bretaña ha sobrevivido a las eras de hielo. Sobrevivió a la ocupación romana. Sobrevivió a 200 años de persecución. Ahora está sobreviviendo a algo quizás más difícil, la indiferencia humana. 46 gatos liberados, 95% de supervivencia, crías nacidas en libertad. El tigre de las tierras altas todavía está aquí. Y si estamos dispuestos a hacer el trabajo, puede que se quede. ¿Te sorprendió esta historia? Déjame un comentario. ¿Sabías que Gran Bretaña tenía un gato salvaje nativo? ¿Habías oído que estaba funcionalmente extinto? Quiero saber. ¿Deberíamos cubrir más historias sobre especies que regresan del borde del abismo? Si no estás suscrito, este es el tipo de contenido que producimos cada semana. Dale a suscribirte, dale a la campana y únete a nosotros para el próximo. Nos vemos pronto.